A regañadientes tuvo que aceptar México, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que se dio a conocer este viernes. Sencillamente, el Estado mexicano fue vapuleado por su incapacidad para cerrar uno de los capítulos más oscuros en toda la historia: la desaparición de miles de personas durante la llamada guerra contra el narco. Lejos de considerar la ONU esto como un fenómeno aislado y ya superado, alertaron de que este tumor se extiende por gran parte del territorio y que representa para las autoridades mexicanas un serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción. La ONU dio como ejemplo que esta lacra se refleja en el acto reciente, la tragedia de los 43 normalistas secuestrados en Iguala por la policía municipal y que, según la versión oficial, fueron asesinados por sicarios del narco. El gobierno mexicano se la tuvo que tragar completita. En un comunicado de prensa dado a conocer tanto por Gobernación como por Relaciones Exteriores, pues no les quedó más que decir, abro comillas, las recomendaciones emitidas por el comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Cierro comillas. El análisis del comité es fruto de una minuciosa revisión en la que se ha dado audiencia al Estado mexicano y a representantes de la sociedad civil. Aunque en las conclusiones se reconoce tanto los avances logrados en materia legislativa como el diálogo constructivo mantenido con los representantes gubernamentales, la verdad es que el grueso del documento, el cual les voy a dejar en la descripción el enlace para que ustedes lo consulten, el grueso del documento se centra más que nada en las graves carencias en la lucha del propio Estado contra este terrible crimen. El aguafuerte trazado por Naciones Unidas, la neta es que no deja títere con cabeza, es más, ni al títere lo deja con cabeza. No solo fallan las investigaciones, sino que la resolución de las mismas queda la mayoría de las veces en blanco. Literalmente, la ONU lo dice así, abro comillas, el comité se muestra preocupado por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito. Parte de este fracaso procede de la imposibilidad de cerrar un cálculo fiable. Las cifras oficiales, dice la ONU, carecen de depuración. El Ejecutivo, es decir, el títere, contabiliza 23,000 desaparecidos hasta la fecha. Pero nadie ha puesto orden en este agujero negro, no existe un registro eficaz ni una normativa general sobre esta materia, y el constante descubrimiento de fosas arroja cada día nuevos interrogantes. Aunque 6 estados acumulan el 30% de esta verdadera tragedia, el problema se extiende por casi todo el país y la mayoría de las veces no se sabe a ciencia cierta si se debe a la mano oscura del narco, algún cuerpo policial, los militares o todos juntos. Los intentos para aclarar este punto no han pasado de aproximaciones sostenidas por bases de datos muy escasas. Por ejemplo, y aquí viene un dato contundente, Human Rights Watch, en un estudio realizado en 2013 sobre 249 desapariciones forzadas, concluyó que en un 60% de los supuestos habían ocurrido en manos de las fuerzas de seguridad y por lo tanto podían ser definidas como desapariciones forzadas. Los términos numéricos, el grueso de los casos procede por acumulación de la era del panista Felipe Calderón, de 2006 a 2012, el enano genocida. El presidente que, según esto, le declaró la guerra al narco y sacó las tropas a la calle. Decenas de miles de soldados llevan desde hace 8 años librando un sangriento combate contra el crimen organizado. El uso de esta maquinaria bélica, pese a la vitoreada caída de los grandes capos,
ha traído frutos amargos. El ataque frontal a las estructuras del narcotráfico ha propiciado la atomización del crimen organizado. Los cárteles se han multiplicado y se desangran en desquiciadas luchas territoriales. Hay estados, según lo que redacta la ONU, donde combaten entre sí una decena de grupos con sus respectivas y cambiantes cortes de sicarios. En este escenario tan convulso, 8 años después de iniciada la guerra del enano genocida, las desapariciones siguen siendo una constante, como lo demuestra la tragedia de Iguala. Pero el mal no se agota en esta pesadilla. El comité recuerda también la dramática situación que sufren colectivos como los migrantes, que fluyen por decenas de miles hacia El Dorado, Estados Unidos. Su extrema vulnerabilidad los convierte en una presa fácil, sin documentos ni apoyos legales. Su desaparición, como recuerdan las innumerables fosas que hay por todo el país, se convierten en un borrón que nadie se encarga de resolver. Ellos no importan, ni mexicanos son, dice el gobierno. Otro grupo en una situación de alto riesgo lo configuran las mujeres y los niños. El comité le dice al mal gobierno mexicano, desea enfatizar la singularidad, crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y de los niños. Las primeras, es decir, las mujeres, son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género, y los niños lo son a múltiples violaciones, incluida la sustitución de su propia identidad, es decir, trata de personas. ¿Qué cuadro tan terrible trazó la ONU? Ahora le pone el balón en el tejado al gobierno mexicano, al mal gobierno mexicano. Las principales peticiones lanzadas por el comité, entre ellas la obligación de crear un registro y la Ley General de Desapariciones, ya han sido asumidas por el títere en su segunda agenda de reformas. Y la disposición del presidentucho según fuentes del propio gobierno de México, es llevar adelante la mayoría de las recomendaciones, que no todas. Los expertos, sin embargo, alertan que el objetivo queda lejos y que México tendrá aún que convivir durante muchos años con ese mundo espectral que forman los miles y miles de desaparecidos en el país. Le pusieron una vapuleada al gobierno de Calderón y al del imbécil que está ahorita gobernando, que de verdad da gusto.